Hola a todos. Hoy estoy nuevamente en una conversación inspiradora con una gran amiga, Isabel Cristina Mazo. Isabel, muchas gracias por estar aquí conmigo. No, gracias a ti por la invitación. Qué rico que estás aquí con nosotros. Isabel Cristina es productora audiovisual, es una apasionada por la cocina y tiene un emprendimiento súper bello con todo el tema de repostería, ¿cierto? También es una comunicadora audiovisual y más que saber cómo toda su profesión y todos esos títulos que tiene, quiero conocer y mostrarles a ustedes la historia de vida de Isabel, lo que hay detrás de esa mujer profesional, de esa mujer que ha estudiado, que ha hecho todo un recorrido. Isabel, cuéntanos un poco acerca de tu vida. Si yo te pregunto, ¿quién es Isabel Cristina? ¿Tú qué me respondes? Bueno, Isabel, una feliz mamá. Me siento muy feliz de ser mamá. Soy una valiente, espiritual, alegre. Siento que eso es lo que me caracteriza, ¿cierto? Eso es Isabel. Y una persona muy entregada a lo que hace, a lo que le gusta y a la familia, sobre todo al hijo. Esa soy yo en esencia. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Tiene 17. Ah, no, ya, es una Ya cosa es que- un hombre hecho y derecho. Sí. Qué rico. Y también está estudiando culinaria. Él está haciendo gastronomía, se está especializando en pastelería de arte dulce. Y él es mi mano derecha en todo, es el que me guía. Qué rico. En todo ese cuento ya, desde la parte técnica. Yo lo hago desde la parte empírica, desde la pasión, de lo que me gusta experimentar. Pero él es más técnico, es más puntual en lo que hace. Entonces tiene esa formación. Vale. Bueno, Isa, cuéntanos un poco acerca como de ese proceso de vida que comenzaste a vivir cuando tu hijo tenía 2 años de edad. ¿Qué significa? Hay veces en todo el recorrido de lo que vamos viviendo hay puntos de inflexión, donde uno dice antes de y después de soy otra persona. ¿Cuál fue ese punto que a ti te hizo cambiar la perspectiva de la vida? La muerte del papá de Sebastián. ¿Qué pasó con el papá? Antes de y otra después de. ¿Qué sucedió? Las autodefensas. Dentro del conflicto armado que había en el país en ese momento, él fue una de las víctimas de uno de los grupos y lo mataron, se murió. Entonces entender y vivir ese proceso fue un poco doloroso, entrar en ese papel de víctima de una situación que finalmente no podíamos controlar. Fue un suceso que marcó mucho mi vida, ¿cierto? El carácter, la forma de ver las cosas, todo lo que hubo después de eso cambió mucho la forma de pensar de Isabel. Bueno, sucede esto, el proceso de duelo, ¿cómo lo viviste? ¿Quién te acompañó? ¿Cómo sale uno de esa situación? El proceso de duelo, Juli, en realidad fue algo muy doloroso. Desprenderme, a acostumbrarme a no estar con él, a no tenerlo, a no contar con su apoyo, con Sebastián, no desde la parte económica, porque en realidad no me interesaba, yo igual generaba mis ingresos, pero sí desde la parte emocional, desde la parte de formación, desde la figura paterna como tal. Eso me costó mucho entenderlo. Fue, al principio sí fue una cosa muy tenaz, acostumbrarme, ¿cierto? Y caer en la realidad, en esa realidad que en el momento tenía que vivir. ¿Sentiste rabia? Sí, sentí mucha rabia, sentí una impotencia horrible. Ganas de vengarte. Sí, muchas cosas, son un montón de sentimientos que me permití vivir. Lloré muchísimo, lloré mucho, era como un vacío que se sentía, es algo emocional, o sea, es algo físico porque se sentía como si algo se hubiera arrancado desde adentro. Claro. Eso desde la parte física. Y desde la parte emocional, como sentirse uno desgastado, como que sentía que estaba luchando contra algo que finalmente me tocó entenderlo después, ¿cierto? Ese proceso de duelo, ese proceso de desprendimiento, de presencia, de ya no tenerlo, a mí en realidad me duró casi 4 años. Por no decir un poco más, así como fuerte, 4 años. 4 años donde estaba la tristeza, estaba la ausencia, un luto que no se quitaba, un luto de alma, un luto de ropa, un luto de todo.
que no se iba de mi vida. Y empezar a investigar y empezar a conocer gente que me ayudara a salir de ahí, ¿cierto? Cómo no quedarme en el papel de víctima, no quedarme en el papel de triste, no quedarme en el papel de rabia, no quedarme en el papel de impotencia, Sí. sino coger todo, meterlo en una sola bolsa y decir, bueno, esto soy en este momento, pero ¿cómo puedo ir más allá? Y empezar a leer, empezar a pegarme más de la mano de Dios, sentir que Él estaba conmigo todo el tiempo y empezar a buscar esa ayuda espiritual que me ayudara a trascender ese dolor, esa rabia que sentía conmigo misma primero y con una sociedad, porque finalmente se siente rabia con la sociedad. ¿Por qué me pasó esto a mí? Y dejé de preguntarme por qué me pasó esto a mí, para qué me pasó esto a mí, ¿cierto? ¿Qué tengo que aprender y qué tengo que enseñar para poder pasar ese umbral? Y así lo hice. Entonces empecé a buscar ayuda en lectura primero, por ahí fue por donde me metí. Entonces empecé a buscar ayuda en la lectura. La primera lectura que me llegó frente a ese tema es un libro que se llama Dios usa lápiz labial. Es hermoso. El de la Kabbalah. Cábala. Y ese fue mi primer Hermoso. paso. Ese libro fue el que marcó todo ese después de Isabel. Entonces ahí arranqué como a buscar, empecé a ir allá al centro de la Kabbalah, empecé a tener un acercamiento más como con ese Dios, no con el Dios de rito, o sea, ese Dios que nos han enseñado toda la vida, sino con ese Dios que me hace levantar todos los días y que me da la fuerza para seguir adelante. Ese es el Dios que tengo yo. Qué bonito, Isa. Ahorita me contabas también un poco que tu hijo también te dio esa fuerza. Sí. Para no inculcarle venganza, rabia, odio, dolor, no hablarle del proceso que ocurrió con su papá de una manera trágica, sino demostrarle que fue un suceso que sucedió y simplemente seguir, porque la vida continúa, permitiéndole a él también que conociera la historia, pero desde una perspectiva diferente. ¿Cómo abordaste eso con él? Obvio, los dos estábamos involucrados en la misma circunstancia, pero yo en todo ese proceso me di cuenta que yo no quería que él viera a una mamá triste, ni a una mamá con rabia. No. Eso fue como el primer motivante, el primer detonador que me dio el paso para que yo pudiera cambiar y enseñarle a Sebastián que aunque estuvimos involucrados en un conflicto común, ¿cierto? Que pasaba en esa época en el país, que no era por X o Y razón. Entonces, ¿cómo desde otro punto de vista hacerle entender a él, a un niño de 3 años, porque ya en esa época tenía 3, 4 años, que no podíamos seguir, o sea, que la educación de él y la crianza de él no iba a estar basada en la rabia, ni en el dolor, ni en la venganza, sino hablarle siempre como de esa parte humana que tuvo el papá, cómo fue con él, cómo se comportaba con él, y haciendo a un lado, no olvidando, pero sí haciendo a un lado un poco como ese suceso. Entonces, desde el amor, desde la tranquilidad, desde tenerle, o sea, basado siempre en la confianza, en ese Dios que nos estaba protegiendo todo el tiempo, ayudarlo a salir adelante, ¿cierto? Y educarlo, obviamente. Entonces él fue como también ese motivador que me ayudó a buscar esa información. Sebastián fue el que me motivó a mí a que yo fuera más allá, no a donde va Vicente va la gente, porque finalmente eso pasaba, ¿cierto? Cuando había una toma guerrillera o había como víctimas en comunidad, la gente se quedaba ahí, en llore y llore, triste y rabia y esto y es que aquello y es que no me brindan seguridad. No es buscar, no es esperar a que me den, es buscar esa solución. Y la solución la tenemos todos, solo que algunos de pronto se tardan un poquito más. Isa, de esa primera etapa de tu vida, ¿cuál fue entonces el mayor aprendizaje? El mayor aprendizaje que tuve ahí es no quedarse en las circunstancias difíciles que te presenta la vida. Siempre va a haber circunstancias difíciles, en mayor o en menor proporción, pero no quedarse ahí,
siempre he pensado que las dificultades son nuevas oportunidades. Listo, se tuvo una dificultad muy dura, pero vi nuevas oportunidades para salir adelante. De pronto no las vi de una, no las vi al otro día, ni al mes siguiente. Me tardé años, y años es que me tocó leer mucho, cambiarme el chip, volverme a reprogramar, dejar de pensar en esa presencia física a una presencia espiritual y una presencia de protección que siempre teníamos y que siempre contamos con ella. Eso fue lo que me generó como sentí que avancé mucho, ¿cierto? Y que empecé a ver la vida de otra manera y la vida empezó a fluir de otra forma cuando ya fui consciente de eso. Entonces movió fichas, el universo, yo le digo siempre, el universo empezó a mover fichas para empezar a encontrar esa información y eso me cambió mucho y empezaron a llegar obviamente otras personas que o sea, me dieron la verificación de que se podía. Y no se tenía que vivir en la tristeza de por vida por algo que pasó. De acuerdo, inclusive ahorita me contabas de un proyecto que tú quisieras realizar a largo plazo con todas las víctimas o las personas pues que han tenido este tipo de circunstancias. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Quiero ayudar a estas personas a que salgan, a que crean en ellas, a que encuentren en sí sus dones, porque todos venimos con un paquete de dones y hagan de ese paquete de dones su manera de poder servirle y ayudarle a los demás a que salgan adelante. Qué bonito. Eso es lo que quisiera. Bueno, Isa, aparte de este proceso que nos acabas de contar, hace 2 años surge otra, entre comillas, dificultad para afrontar, porque en realidad las dificultades a veces son unas oportunidades de mejora. Sí. Cuéntanos qué sucedió hace 2 años. Estaba en Bogotá y empecé a sentir unos síntomas diferentes a los que siempre o sea, como a los cotidianos. Entonces se me hinchó la cara, empecé a sangrar mucho las encías, me sangraba la nariz, se me aflojaron los dientes, me dolían mucho los huesos, la cabeza. Entonces me vine para Medellín a hacerme un chequeo a ver qué era lo que pasaba. Y me llevé una sorpresa gigante. Cuando fui al médico, me hicieron los exámenes, miraron a ver qué era lo que pasaba. Y cuando llegué, el médico lo único que me dijo es: tus exámenes salieron súper malos. Él llega y me dice: yo no entiendo cómo estás caminando, yo no entiendo cómo estás viva todavía. Entonces la reacción que tuve inmediata fue como reírme. Yo le dije: no, eso no es mío, pues, o sea, no, yo sí me siento maluca, pero no al punto que tú lo estás expresando. ¿Qué te diagnosticó? Ferropenia. Ferropenia es deficiencia de hierro severa en sangre, ¿cierto? Los niveles de sangre deben de tener unos puntos de hierro para que funcionen los órganos. Normalmente una persona en condiciones normales lo tiene en 50, bajito pero normal. Y lo más alto en 150, 153, yo lo tenía en 3. Yo ya no tenía hierro en sangre. ¿No te dolía mucho los huesos? Horrible. A mí me dolía impresionante los huesos, claro. La cabeza, se me cayó mucho el pelo, las uñas se me partían. ¿Y los dientes? Los dientes se me aflojaron y me sangraban impresionantes las encías. Entonces, el médico me dijo: esto hay que mirar los órganos, porque cuando no hay hierro los órganos empiezan a fallar o se empiezan a afectar. Entonces, porque ellos tienen un proceso pues para pues en conservar. Yo le dije: bueno, entonces arrancamos, y afortunadamente los órganos pues no habían sufrido mayores daños, solamente uno que hay que extraer. De resto todo estaba como dentro de los parámetros normales. Y él solo me dijo, cuando ya evaluamos órganos, cuando ya estuvimos como con todo, me dijo: tenés 2 opciones. Así como estás en este momento, solo te damos 6 meses de vida, porque ya tu desgaste de hierro es tan severo que las células, para volverse a recuperar, pueden tardar si no te haces un tratamiento a tiempo. Entonces tienes 2 opciones: o haces caso y te mueres, o hacemos tratamiento. ¿Qué es hacer caso y morirse? Hacerle caso al síntoma. Ah, ok. Entonces, ay, no, yo ya estoy muy enferma, no, es que ya no hay nada que hacer por mí, tal, uno muere. El tiempo que dicen es el suficiente y el necesario para usted sugestionarse tanto y sugestionar tanto su cuerpo. Creerse el cuento. Sí, que su cuerpo ya se invade lo que está pasando y se muere.
Ok. Yo no, él me dijo, arrancamos tratamiento mañana mismo. Entonces yo le dije, no, arranquemos tratamiento. Entonces obvio pues había que hacer otros exámenes previos, entrar dentro del sistema y bueno, arrancamos. A las 2 semanas arranqué tratamiento y empezamos con las transfusiones, me aplicaban un medicamento, yo tenía que ir cada semana a que me conectaran a una máquina y me aplicaban un medicamento que me ayudaba a contrarrestar a que las células no se siguieran muriendo, porque la médula no las estaba produciendo. Entonces, y también mirar cómo reaccionaba mi organismo si no había que hacer un trasplante de médula, que allá no quería llegar. ¿Qué síntomas te generaba el tratamiento? El tratamiento, yo salía y me daba náuseas impresionantes, me mareaba, me llegué a desmayar varias veces, mucho dolor de cabeza, se me bajaba la presión, me dolía el estómago. Entonces ese era como el síntoma, pero igual me lo habían advertido desde el principio. Usted va a salir de la terapia, porque ellos le llamaban terapia, vas a salir de la terapia y vas a sentir esto. Yo dije, listo. Y así fue. En septiembre del año pasado sí, me vi en la necesidad de parar una semana, casi las 2 semanas. Esas 2 semanas tuve una recaída severa, me tiró a la cama, o sea, literal, yo no era capaz de pararme. Yo sentía que adentro se me estaba desgarrando los órganos, el dolor fue impresionante. Entonces yo dije, no soy capaz de pararme, no soy capaz de ir a trabajar, no soy capaz de salir, o sea, no me sentía en condiciones. Eso fue el día que el Papa llegó a Colombia. Sí. Toda esa semana sufrí una recaída impresionante. Que ahí sí yo le dije a Dios, que sea solo lo que tú quieras. Sí. Porque ya físicamente yo ya sentía que no aguantaba. Yo le dije a él, ya, que se haga solo tu voluntad. Ya, si tú quieres que yo me tenga que ir en este momento, me voy con la dicha de haber vivido lo que viví. Y si no, entonces dame la fuerza y la fe suficiente como para continuar. Y así pasó. Yo me encomendé a Dios, a la Virgen, y cuando yo sentí que ya como que toqué fondo y volví a subir, yo dije, no, de esta salgo. Y salí. ¿Tus papás no sabían? Mis papás no. ¿Por qué no les todo contaste? ese proceso no les conté. ¿Por qué? Uno, pues conozco a mi familia, ¿cierto? Entonces yo sabía que si yo les decía, tengo esta enfermedad, me dieron 6 meses de vida, ellos me enterraban, sí o sí. Ellos, no, ya no hay nada para hacer. Y yo en realidad no quería que nadie me dijera nada. Solamente 2 de mis amigos se dieron cuenta y ya pues cuando estaba en el proceso llegó Juliana con una charla que me ayudó mucho, con un taller que me ayudó demasiado porque me ayudó a entender cuál era ese proceso que yo tenía que sanar y por qué había sentido ese síntoma, por qué había llegado a esa somatización de algo que yo no había resuelto emocionalmente. Entonces, a partir de ahí yo dije, no, yo físicamente sí estaba enferma, obvio, ¿cierto? Era inevitable y pues no se podía ocultar. Pero fue a buscar internamente qué era lo que pasaba, que no había resuelto. Y cuando encontré la respuesta, todo empezó a cambiar y fue magia. O sea, listo, empecé a buscar la ayuda, entonces llegó Abracadabra con el taller de Inspirarte, que me dio las herramientas suficientes como para empezar ese proceso de entendimiento. Luego llegó otros personajes a mi vida que también me ayudaron como, bueno, estás en esto, entonces vamos a llegar a esto, vas a hacer esto. Empecé a cambiar el lenguaje interno que yo tenía conmigo misma, que también fue muy importante. Y Sebastián, el motivante para yo seguir. Sebastián siempre acompañándome en ese momento. Entonces era no dejarlo solo, obviamente. Y también como, eres valiente, vas a aguantar y vamos para adelante. Entonces ayudarme como en ese proceso. Y encontrarlas, o sea, cuando uno está dispuesto a mejorar, las personas y las herramientas adecuadas llegan a la vida para poder hacer ese proceso. Y eso pasó. Cuando ella llegó, cuando tú llegaste a ofrecerme lo del taller, cuando el doctor Aristides también llegó como a calmar un poquito como esa necesidad de información que tenía y que necesitaba. Entonces fueron llegando como todos esos que fueron encajando perfecto. Pero ¿cómo te hiciste consciente que necesitabas hacer una transformación interna
no solo atender el cuerpo físicamente, sino también internamente. Porque yo sabía, con toda la información que ya había recibido antes, que el cuerpo no se enferma porque sí, por capricho, por castigo a Dios. No, es que eso fue lo que le pasó. No, viene de un proceso que hay que sanar, ¿cierto? Que hay que identificar. Eso era lo que yo necesitaba hacer, identificar qué era lo que sucedía. Pasando. Expliquemos un poquitico pues como a las personas que nos están viendo. Ahora Cadabra es otro emprendimiento que tengo con otras 2 compañeras y nosotros generábamos unos talleres, eran 7 sábados, 7 sábados seguidos, para darle información a la gente de cómo cambiar y cómo generar procesos de transformación internos para que externamente puedan resolver o puedan vivir mucho mejor. ¿Qué sucede? Que todo lo que físicamente le ocurre al cuerpo, ¿cierto? Enfermedades, dolores, es porque hay una emoción interna no resuelta, hay un conflicto que hay que solucionar para que el cuerpo pueda expresar y se pueda sanar. Entonces ahí fue donde Isa realizó todos estos 7 talleres que hicimos con Abra Cadabra y ahí descubrió cuál era el origen. ¿Cuál era el origen de lo que del proceso que estaba viviendo? Entonces no lo tomé tanto como enfermedad, como bueno, sí, obvio, el cuerpo estaba pasando por una crisis, pero yo tenía la responsabilidad de poder comprender qué era lo que tenía que solucionar. ¿Qué comprendiste? Que tenía que solucionar una situación con mis padres fuerte que yo no había resuelto de adolescente. Y lo dejé, lo pospuse y lo dejé por allá guardado y claro, ya llegó un punto en que explotó. Y a otro cerrar el ciclo ya completamente de lo que había sucedido con el papá de mi hijo. De cerrar ese ciclo que fue muy bonito, porque ya en este momento veo ese proceso como con agradecimiento, porque me ayuda a cambiar como persona y a ver la vida de otra manera. Y con mis padres a comprender esa situación. Ya, cuando empecé a comprender todo eso y a desenredar el nudo, el cuerpo empezó a aliviarse. Y fue inmediato. Entonces ya me sentía más tranquila, ya el medicamento no me caía tan mal. Hubo unas transfusiones que el médico me decía, te vamos a hacer unas transfusiones y vas a sentir esto. Sí, yo sí lo sentí, pero al 200, o sea, eran unos altibajos emocionales severos. Porque es que al hacerle transfusión de sangre, ADN de otras personas, otra información, entonces ella generaba unos estados y unos picos emocionales de alegría, tristeza, rabia, dolor. De todo. Eran unas cosas súper locas. Y eso era de diario, o sea, hoy amanecí así, mañana amanecí de esta manera. Hasta que el cuerpo mío no procesara todo ese ADN que estaba extraño, ¿cierto? Hasta que no lo codificara. Cuando ya lo codificaba, yo ya vivía en estado normal, lo que era Isabel. Pero mientras lo codificaba, pasaba por todo. O sea, me daba dolor de cabeza, amanecía efusiva, amanecía triste, o amanecía con unas ganas de comer horribles, o no amanecía con ganas de comer absolutamente nada. O sea, era como todo eso. Entonces yo le preguntaba al médico y él me decía, no, es que es normal. Es que tu cuerpo está procesando muchos ADNs de gente que no sabemos quién es. Entonces, mientras tu cuerpo lo codifica y lo organiza y ya le da la información que necesita tu organismo. Todo es tan perfecto que ahí es donde dice, oye, es una máquina excelente. Y perfecta. Y perfecta. ¿Cómo estás hoy de salud, Isa? Hoy estoy bien. Obviamente sigo en observación. Tengo que hacerme exámenes cada 3 meses. Que el hierro se mantenga, no lo tengo en el nivel que lo tengo que tener, está por debajo sí, pero ya me permite, sí, ha aumentado mucho, pero ya me permite hacer mis funciones normales, ya soy más persona. Entonces eso me tiene contenta. Estoy ya en proceso de una operación porque si hubo uno de los órganos que se afectó, entonces ya no veo como ay, qué pesar, no, sino agradecerle a ese órgano la funcionalidad que me dio y que me permitió dar vida. Ya, no más. Agradecida totalmente con él. Sirvió lo que tenía que servir. En el momento que tenía que servir. Soltamos lo que tiene que ser. Y ya cuando pienso yo y lo veo de esta manera, cuando ese órgano ya no haga parte de mi cuerpo, esas situaciones tampoco van a ser parte de mí. Entonces ahí se cierra. Y yo siento que ahí ya. Un ciclo concluido. Sí, un ciclo concluido, ya preparada para que enfrentar lo que se llegue aquí en adelante. Qué bonito tener toda esa información. Después de este proceso, ¿cómo ves la vida? ¿Cuál es la percepción que tienes de vivir? Ahora veo las cosas
desde otro punto, ¿cierto? Ya de una manera más tranquila, desde una manera más consciente, ¿cierto? Ya me preocupo más por el día a día. Amo nacer cada día. Amanecer. Cuando amanece, le doy gracias infinitas a Dios que me permite vivir ese nuevo día. Por todo, desde lo que pasó con el papá de Sebas hasta ahora con lo de la Ferropena, todo. Amo nacer. Muchas veces no valoramos ese amanecer. Cada que uno se acuesta, cada que me acuesto doy gracias por el día vivido, por todo lo que se vivió. No voy a decir que vivo en completa alegría, porque obviamente tengo todas mis dificultades, hay días buenos y otros no tan buenos, pero esos no tan buenos me fortalecen. Y obvio, hay días en que amanezco llorando y que amanezco aburrida, pues común y corriente, pero ya agradezco y vivo cada día como más intensamente, ¿cierto? Amo lo que hago, amo a mi hijo, las personas con las que me rodeo, entonces eso me ha servido mucho. Yo creo que hiciste un proceso muy bonito con todo lo que nos estás contando y es pasar del miedo al amor, porque obvio, sintió susto, sintió miedo, me voy a morir, ¿qué me va a pasar? Me están diciendo, ya tengo 6 meses de vida, donde te hubieras creído ese cuento. Sí, yo solo hubiera durado esos 6 meses. 6 meses, entonces fuiste rebelde y dijiste, no, aún tengo un hijo por quien luchar, por quien trabajar, por quien salir adelante, ¿cierto? Todo ese proceso. Fue un trascender de ese miedo, de acá de lo terrenal, a ese amor y a elevar esa conciencia y subir como ese nivel tan bonito que tuviste. Fue maravilloso, ese regalo que te pudiste dar y que hoy nos estás como compartiendo aquí a todos nosotros. Sí, eso me ayudó mucho, sobre todo, Juli, ¿sabes qué? A fortalecer la fe y a creer de verdad en ese Dios que me acompaña todos los días, que es el que me impulsa a levantar, porque cuando uno se levanta todos los días no es que sí, un día más, no, es esa fuerza divina que te impulsa, que te despierta, te dice, bueno, ya, es hora de levantar, eso, creer siempre en Él, es esa fe que tengo intacta, eso es lo que me ha sostenido. Y no la voy a perder nunca. Maravilloso. Bueno, Isa, ya para terminar, me gustaría mucho que a todas las personas que nos están viendo, que han estado en una situación difícil como la que has pasado con tu enfermedad o con cualquier enfermedad que esté en este momento viviendo, y a todas las personas víctimas del conflicto armado, ¿qué les pudiéramos decir finalmente para impulsarlos o incentivarlos a que salgan de sus tristezas, de sus dolores, que sí se puede? Inspirémonos, contémosles entonces finalmente cómo nos podemos ayudar. A los que han sido víctimas del conflicto armado, que vivan desde el amor y desde el perdón, y que encuentren esa cajita de dones que le dieron a cada uno, para que a partir de ahí se peguen y puedan servir más a la sociedad, le puedan ayudar a trascender a las nuevas generaciones, que esas nuevas generaciones lleguen con perdón, lleguen viviendo en paz, en tranquilidad. Somos los responsables de eso nuevo que viene, de todos estos chicos que están ahora, que no les tocó vivir conflicto, que ya están encontrando un país en otras circunstancias. Entonces, que no sigan viviendo desde el odio, desde la rabia, desde el rencor. No, eso cambiarlo, para que desde ahí empezar a ayudar a servir, desde mi experiencia de vida, cómo puedo cambiar el futuro, no solo de la comunidad donde vivo, sino de toda una sociedad. Y pienso que así es de la única manera que el país puede trascender. No es firmar un acuerdo, no, es qué acuerdo voy a hacer conmigo misma para que todo pueda mejorar. Eso es como la invitación que hago con María. ¿Sabes de qué me acordé? Cuando hablaste de perdón, de Margarita. Tenemos una mentora muy linda que nos ayuda en todo el proceso de constelaciones, y ella habla que más que perdonar hay que comprender. Comprender es un proceso más grande que el perdón, porque cuando tú estás perdonando estás diciendo, este me hizo daño, hay algo que perdonarle, mientras que cuando tú comprendes una situación te das cuenta que esa persona con la información que tenía hizo lo mejor que pudo y que lo que te pasó era perfecto para un aprendizaje que tenías que vivir. Exacto. Entonces creo que es muy bonito transformar la palabra perdón por comprensión, ¿cierto? Sí. Valga ahí como... Entonces, ¿cómo comprender eso? Y desde las personas que están enfermas, la enfermedad es algo físico, que se manifestó físicamente, pero tienes que empezar a mirar desde adentro que no has podido resolver. Cuando lo resuelvas, de verdad es magia. Todo empieza a cambiar, tu cuerpo empieza a mejorar, tu mente empieza a cambiar,
Entonces cuando aprendas a hacer eso, eso no se hace de la noche a la mañana, pero si buscas la ayuda, si buscas las personas correctas y las personas adecuadas, le aseguro que se puede salvar cualquier persona, así tenga 6 meses de vida. La actitud, para mí, la actitud de la persona, eso es el remedio perfecto y creo que te puede curar en un 90%. El 10% ya es la ayuda química, médica que te puedas aplicar para poder salir de la enfermedad, pero tu actitud es ese 90%. O sea que en conclusión es hacer lo que surja, hacer lo que corresponde y esperar lo que surja. Sí. ¿Cierto? Que tanto nos han enseñado, dar todo nuestro 100% en ese proceso y ya esperar que el resultado sea lo que corresponde y lo que más nos convenga a cada uno. Exacto, así es. Excelente. Bueno, muchas gracias, Isa, por estar aquí con nosotros. Yo me voy altamente inspirada con estas 2 confesiones y estas 2 historias que nos contaste hoy, súper bonitas. Muchas gracias. Creo que muchas personas que hoy están atravesando alguna de estas situaciones pudieron ver un camino, pudieron ver una solución para salir de ese momento en el que están. Esa era la idea con esta conversación inspirada. No, gracias por la invitación, Julio. Aunque me asustó mucho en realidad. Sí, me decía, no, y ya, bueno, aquí yo era conversadito, sencillito, y aquí estamos. Gracias por el espacio. Nos vemos en una próxima conversación.